Solución muy... A ver ahora, uy, se ha ido, pero ha regresado ahora. Es como si se hubiera difuminado un poquito la imagen al grabar, es curioso. Pero ahora Así, parece que ya está volviendo ahora sí. a su punto, perfecto. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestro podcast. Tú eres el gerente de tu vida. Hoy regresamos. Algunos diréis que yo soy un auténtico pesado con Perú, con Lima, porque es que he ido muchas veces, Mauricio. He entrevistado a muchas personas en Lima. Pero bueno, Fantástico. oye, si el talento, si hay un gran talento en Lima, pues hay que ir a Lima, evidentemente. Hoy tenemos el placer, hoy tenemos con nosotros al neurocoach Mauricio Bock, que es el presidente del Instituto de Neurocoaching, y ahora hablaré un poquito más sobre el resto de cosas que haces. Así que, Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Un placer, un gusto estar en tu programa. La verdad que cuando estaba en Dinamarca y me mandaste la invitación, empecé a escuchar tus podcasts, me fascinaron. Me parece que las entrevistas son muy buenas, ¿no? Muy ricas, no solo de información, pero de herramientas en el proceso. Y pues nada, me perdí escuchando como que 3 o 4 de tus entrevistas mientras hacía maletas y hacía un montón de cosas. Muchas gracias. Oye, qué honor escuchártelo. La verdad que te lo agradezco. Muchísimas gracias. Yo le pongo todo el cariño del mundo y luego, pues bueno, la verdad es que ando buscando a personas interesantes por todo el mundo. Ese es mi objetivo y sobre todo personas que puedan aportar pues una experiencia vital muy rica a otras personas porque fundamentalmente me dirijo al mundo emprendedor, emprendedores, que verdad que necesitan y necesitamos muchas herramientas, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Yo creo que uno de los pasos esenciales es pasar después de la conversación siempre a dar una materialización de cómo se puede usar estos conocimientos en tu experiencia, en tu propia vida y cómo puedes llevar esto a cabo, ¿no? Que son siempre las preguntas que las personas suelen hacer, ¿no? Sí, sí. Hay una frase que yo cuando escucho lo que acaba de decir que me viene siempre y la verdad que no sé dónde la escuché, pero es una frase maravillosa que dice, más vale ignorancia en llamas que conocimiento congelado. Está buenísimo. Sí, 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 es sí. cierto. Sí, sí, es verdad. Hombre, el equilibrio siempre es bueno que exista, ¿no? Pero es verdad que a veces hay mucho conocimiento que a veces se congela y que nunca se pone en acción, ¿eh? Es ¿Verdad que verdad. conocemos a personas que llevan toda la vida preparándose, se quieren preparar mucho más, definir mucho más y lo que hace falta es que alguien le dé un empujoncito, ¿no? Y como que los tire del helicóptero para que confíen en que ese paracaídas al final pues se va a abrir en el momento necesario. Sí, y de la mano con lo que tú mencionas, yo insto mucho, ¿no? No solo a mis coaches, sino que en mis conferencias, a explicarles a las personas que no hay tal cosa como una buena idea si es que no se aplica. Y es Claro. que muchas personas temen en comentar sus ideas porque dicen, no, es que me van a robar la idea. Y digo, ya, ok, te la roban bien. Pero entonces, ¿cuándo la vas a poner tú en aplicación? Pues no, y si no la puedes poner en aplicación, mejor regálala. Claro. Y así tú eres el primero en haberla mencionado, ¿me entiendes? Y las redes sociales están para eso, ¿no? Es un poco como el sello de que yo fui el primero en comentarlo, en Claro. decirlo, y eso es bueno también, yo creo. Qué interesante, qué bueno. Bueno, pues como decía, hoy tenemos con nosotros a Mauricio Bog, eh, cofundador y miembro de ViaLab. Ahora si quieres nos puedes comentar un poquito Yo no creo que haya nadie que no sepa lo que es ViaLab, pero bueno, a lo mejor ahora nos comentas un poquito si te parece. ¿Cómo no? Por supuesto. Magíster en Ingeniería del Management, experto en Ujú, desarrollo de competencias, es coach con PNL certificado por ICC y coach ontológico por IPO, autor y ujú. conferencista y académico en escuela de posgrados y MBAs. ¿Nos cuentas un poquito en qué consiste tanto ViaLab como el Instituto de Neurocoaching? ¿Cómo no? Bueno, Via Lab nace del sueño, de alguna manera, de empresarios, eh, entre otros, y principalmente Jürgen Klarich, quien ha visto en Estados Unidos, digamos, un grupo de empresarios muy preocupados acerca de la educación
y notamente sobre las competencias que nos enseñan en las universidades. Ujú. Y de la mano con Jürgen, cuando arrancamos con esta idea y por invitación de Jürgen al proyecto, montamos el modelo de aprendizaje online sobre competencias que no se dan en las instituciones clásicas, ¿no? Y en tres ejes principalmente. El primer eje es en el cual trabajé muy duro, que es el eje del ser, ¿no? Ujú. El segundo es el pensar, que viene de la parte más cognitiva, y el tercero es la parte de hacer. Y en esta triangulación, digamos, fuimos desarrollando contenido de diferentes índoles y que sirve mucho, por ejemplo, a los emprendedores, ¿no? Ujú. Sobre todo en materias que no son fáciles de adquirir o no van a la velocidad que requiere el mercado, porque siempre hay un gap, un distanciamiento entre lo que necesita el mercado y lo que están dictando en las universidades o en los institutos tradicionales. Entonces empezamos con neuroventas, con neuromarketing, Sí. neuroempoderamiento del ser, y así seguimos avanzando. Hoy en día este proyecto es un proyecto filantrópico totalmente, es decir que tanto Jürgen como quien te habla o los demás fundadores no lucramos de Via Lab. De hecho, yo ya de alguna manera terminé con mi misión porque monté el modelo, hice unas cuantas giras Sí, con Jürgen, me invitan aún a los eventos y encuentros regionales. Pero, claro, últimamente no estoy agregando contenido. Hoy en día me dedico a full time a lo que es el Institute of Neurocoaching, y el Institute of Neurocoaching está orientado hacia la investigación desde la neurociencia. Y yo creo que es ujú, importante poder definir qué es neurociencia, y muchas veces se confunden los términos entre lo que es neurocoaching por un lado y coaching con PNL. Y en ujú. realidad son mundos muy, muy separados. La programación neurolingüística no es ciencias, no está catalogado como una ciencia en sí, Ujú. dado que en realidad son modelaje de sesiones de terapias, y es así como se crearon, digamos, los modelos de intervención, que de hecho no es tanto coaching tampoco, porque es un modelo en el cual tú intervienes Claro. a la persona con la cual estás trabajando y actúas sobre él, ¿no? Lo que es neurocoaching es diferente en el sentido en el cual lo que queríamos desde el inicio era volver más científico el proceso de coaching. Es decir, muchos clientes siempre se preguntan, ¿realmente funciona el coaching o no funciona? Yo escucho que sí se necesita, pero no sé, y tienen ciertos temores en la toma de decisiones. Claro. Y lo que nosotros realizamos a través, digamos, de nuestro laboratorio de neurociencias que tenemos, con electroencefalograma, con lo que son eye trackers o lo que es face reader y demás, es corroborar los procesos de coaching desde saber, por ejemplo, qué lóbulos tú activas durante las sesiones de coaching en el cerebro de tu coachee, de esta manera a poder, por ejemplo, aprovechar, digamos, los diferentes canales sensoriales de tu coaching en las tomas de decisiones, en la Qué atención bueno. focalizada, saber también pasar de lo que es la estimulación, de alguna manera, del sistema nervioso central en lo que se llama la zona simpática y luego hacerlo pasar a la zona parasimpática, es decir, nivelar lo que son los componentes de estrés, ¿no? En algún momento producir un poco más de cortisol para Sí. que la persona pueda tomar decisiones sin llevarlo a una situación de distrés tampoco, que sería crítico, obviamente. Claro. Uh, pero todo eso nos da mucha data, mucha información sobre cómo llevar a cabo entonces un proceso de coaching meramente efectivo y comprobado desde las neurociencias. Y en las neurociencias son las diferentes disciplinas que estudian el cerebro. Incluimos, por ejemplo, algo que es muy importante, que es la psicología aplicada al coaching. Ujú. Gracias a un gran psicólogo que trabaja con nosotros, consultamos mucho con psiquiatras, otros psicólogos, doctores en salud, endocrinólogos,
y una serie de especialistas en el sector salud, porque en nuestros procesos de formación llevamos a cabo, digamos, una metodología constructivista orientado al aprendizaje, no solo a través del juego que comentábamos un poco antes, Sí, sí. sino que del hacer, al pensar, al sentir, a la propia evaluación de uno mismo y obviamente todo esto monitoreado, por ejemplo, desde tu alimentación, para darte una idea. Sí, sí. Calculamos cuántas calorías se van a consumir ese día, construimos, digamos, los menús para poder nutrir el cerebro de una manera más adecuada y así, digamos, aseguramos un aprendizaje mucho más rápido, más poderoso y en un ambiente diferenciado, porque para darte un ejemplo, Sí. la formación en neurocoaching no se da ni en hotel ni en salón de clases, sino que se da en una casa de aprendizaje donde todo el mundo viene a convivir en este ámbito y en conjunto, ¿no? Así Qué que hay bueno. aprendizaje social, hay aprendizaje, obviamente, desde la parte más analítica, aprendizaje sensorial, aprendizaje en la parte de tu lóbulo temporal que conlleva las emociones, de tu lóbulo occipital que conlleva pues la parte de la visión y Ujú. desde la parte kinestésica en hacer mucho. Oye, qué interesante. O sea, estamos hablando, realmente es un coaching absolutamente integral, ¿verdad? Totalmente. Sí, Un sí, coaching integral. porque lo que desarrollamos son las competencias de ser coach y creo que aún existen muchas distinciones en el mundo del coaching que no deberían ser necesariamente. A saber, por ejemplo, que existe la denominación de life coach, ¿no? Que Sí. sería como que un coach de vida. Luego tienes el business coach, luego tienes el team coach, luego tienes el coach con caballos, luego tienes, no sé, pues tienes un Consulting, mundo de coaching también. consulting, coaching y demás. Entonces, lo que sí es importante es desarrollar las competencias core, ¿no? Las competencias transversales de ser coach y sobre esto añadirle de alguna manera diferentes herramientas para que tú seas competente como neurocoach para intervenir en organizaciones a nivel Claro, individual en las personas y trabajar, digamos, diferentes temáticas. Saber también hasta dónde llega tu trabajo, claro. porque hacemos mucha distinción entre lo que es justamente la consultoría, de lo que es el proceso de coaching, El coaching. la diferencia entre ser terapeuta, la diferencia de ser psicólogo, psicoanalista y también los procesos de aprendizajes, ¿no? Cómo dar un aprendizaje, cómo formular tu malla curricular y entre otras cosas, cómo también desarrollar el negocio de ser coach, que es muy importante, ¿no? Qué bueno. Oye, escuchándote en cierto modo, es como si en esa misma sesión, trabajando con el coachee, es como si uno obtuviese un mapeado cerebral de esa persona, ¿verdad? O sea, Sí, es correcto. conseguís una fotografía, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo. La pregunta que, me viene, que tengo en mi cabeza es si ese mapeado es un mapeado temporal o también es un mapeado potencial de cómo se puede comportar la persona a futuro. A futuro. Eh, sí, no. O sea, de alguna manera te da el comportamiento actual Actual. de tu coachee, pero ojo que las sesiones de neurocoaching no necesariamente conlleva que tu coachee tenga que tener el aparato sobre la cabeza, porque sería un poco invasivo. Ujú. Pero sí, digamos, lo utilizamos más en laboratorio para destacar las hipótesis y construir Vale. los modelos de intervención. Pero sí podemos trabajar, por ejemplo, temas como neurofeedback, y ahí sí se trabaja con el casco para poder ver cómo la persona reacciona a ciertos estímulos desde la parte emocional, ¿no? Si está disparando estrés, ansiedad, Claro. enfoque, entre otras cosas, y ir capacitando a la persona a mayor atención, comprensión, entre otras cosas que se trabajan en neurofeedback, ¿no? Lo curioso, Mauricio, debe ser que cuando uno precisamente comparte ese feedback con la persona y tienes una fotografía, un mapa de lo que ha ocurrido durante ese feedback,
es como hoy en día cuando en el mundo del fútbol ya se empieza a utilizar el vídeo, ¿no? Y ya se puede Correcto. repetir, se puede repetir la jugada y Sí, hoy en día, a mí yo no es que sea, no es que me guste mucho el fútbol, pero ya hoy en día hay jugadores que ya no se tiran dentro del área, que ya no simulan que es el verdad. rival lo ha tumbado o lo ha tirado. ¿Por qué? Porque es que hay ya una cámara que está. O sea que, ¿cómo realmente ahí hay que separar ese ego del ser humano que se está defendiendo de ese feedback que va a recibir con esa imagen? En realidad hay algo que es totalmente objetivo y que cómo se comporta el coachee en ese sentido cuando le transmitís ese resultado. Pues es muy interesante porque los resultados, para hacerlo un poco más visual, y no sé si vas a llegar a ver acá, no. Se ve, Se, a ver si puedo verlo en pantalla completa. Ah, se ve como, es que se veía como una especie de una nube, ¿verdad? es correcto. Esas nubes son todo lo que son el flujo, digamos, eléctrico que ocurre en el cerebro. Pena que no se vea tan bien, Sí, sí, pero lo que te enseña es qué es lo que se enseña y qué se dispara en qué momento y sobre qué actividad. Mira, acá hay una amarilla que sí, incendia todo el cerebro, pues, ¿no? qué bueno. Porque depende de la pregunta que hagas, lo que estás tú activando en el cerebro de la persona. Lo que sucede cuando tú tienes que responder a una pregunta, David, es Sí, que el aprendizaje, a diferencia de lo que pensábamos antes, que era un neuromito, se sitúa en diferentes partes del cerebro, ¿de acuerdo? sí, Y cuando tú respondes a una pregunta, en realidad lo que estás haciendo es resolver, ¿de acuerdo? Resolver. Y vas a buscar tus recursos en diferentes partes para armar lo que se llama una red neuronal, ¿de acuerdo? Y esa red neuronal te va a dar la respuesta a lo que estás diciendo, va a activar los diferentes partes de tu cerebro para lo que es el lenguaje, entre otras cosas la emoción, va a entrar más en la fase de pensamiento, de resolución de conflictos y demás, y te va a dar un resultado. Ahora, ¿qué sucede cuando tu resultado no es óptimo? Lo que hay que claro. ver es qué está pasando en tu cerebro, ¿de acuerdo? ¿Qué partes se están activando? Si tú, por ejemplo, a una pregunta que podría ser cuestionadora, no sé si te digo, por ejemplo, cuéntame de tus defectos, ¿no? Para darte una idea. Claro, Entonces, como que podrías verte un poco truncado dependiendo de tu experiencia del pasado con sí, respecto a este tipo de amenazas, porque es una pregunta que es una crítica y una crítica para el cerebro es una amenaza. ¿Okay? Partiendo de ese punto, podemos ver si tal vez la persona está resolviendo más en la parte emocional que en la parte de pensamiento. Y ahí se le da una serie de tareas para que pueda él empezar entonces a movilizar desde el pensamiento una respuesta que sea más adecuada, ¿no? Que no sea tan visceral para darle un nombre, ¿no? Sino que sea sí, más, sí. más pensativa. Eso es lo que es el neurofeedback y eso ayuda tremendamente. Los coaches, eh, cuando pasan por neurofeedback, realmente se ven muy impresionados, ¿no? Claro. Con esta tecnología, lo que está ocurriendo y ver su actividad cerebral siempre es impactante, Es muy un yo ciego, especial, ¿no? aprovechando la ventana de Johari, es un yo ciego cerebral. Totalmente así, sí, sí. ¿Qué está en mi cerebro que yo no sé? De Y, cierto modo, es así. y Mauricio, pensando un poco de qué manera, porque actualmente, claro, hay una parte, evidentemente la parte científica, luego la interpretación del coach, del neurocoach en este caso. Correcto. Oye, y ahora mismo se nos viene aquí encima de nosotros la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Bueno, de hecho, dentro de mis actividades, yo tengo otra compañía Sí, que trae inteligencia artificial para el manejo. Cuando tú estás manejando tu vehículo y te alerta de, digamos, potenciales accidentes a través de cálculos de algoritmos y una cámara de visión artificial. Y que es importante porque cuando la persona me dice, ¿qué haces con esa compañía? ¿Por qué estás metido en tecnología? En realidad estoy metido en lo que se llama comportamiento humano. claro, Y lo que observamos, porque claro, el Institute of Neurocoaching detrás, digamos, del hardware, hace la parte del software, ¿no? claro. Y analizamos la data y para darte una idea, sacamos ciertos niveles de conclusiones, ¿no?
Una de las conclusiones sobre el manejo, cuando tú estás manejando tu vehículo, Sí, ¿sí? Sabemos que manejamos como nos sentimos, ¿de acuerdo? claro. Entonces la parte emocional es muy importante a la hora del manejo, ¿no? Y muchos de los accidentes se causan por esas razones. Cuando tú estás en una situación emocional intensa, por ejemplo, te peleaste con alguien y sales así súper rápido, tu atención focalizada no existe. ¿Cuántas veces las personas llegan a su casa habiendo manejado y no me acuerdo cómo llegué acá, ¿Cómo llegué? ¿no? En piloto automático. Entonces, eso es uno de los puntos que encontramos y sobre esto hemos creado una solución para organizaciones que usan la tecnología, el hardware, digamos, de visión artificial, Ujú. previene al conductor de manera preventiva y a su vez manda esa data en las nubes, ¿de acuerdo? Todas las Lo alertas envía al cloud, claro, lo envía a la nube. lo Ujú. envía al cloud y Bien, bien. nosotros en tiempo real estamos viendo lo que está sucediendo en términos de alertas en el vehículo, ¿no? Sobre esto calculamos algoritmos para poder determinar cuándo un conductor está manejando de una manera insegura o peligrosa, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurre por cierto grado de frecuencia, durante un espacio de tiempo, entonces, el conductor recibe automáticamente una alerta en el vehículo, sobre todo los conductores profesionales, me refiero a choferes de camiones, me refiero a aquellos que transportan esos contenedores y demás, Claro, que le pide, esta señal le pide al conductor que tiene que parar para llamarnos. claro. Cuando realiza la llamada, ¿sí? Se comunica automáticamente con nuestros coaches para poder ver qué es lo que está pasando a nivel emocional con el conductor. Le damos tips y cuando ha regresado a un nivel emocional, digamos, de mayor gestión, mayor control, ya puede retomar su camino y los cambios en el modo de conducir son increíbles, porque no existe tal cosa realmente como un mal conductor. En realidad se trata más de educar la parte emocional de los Claro. conductores para un mejor manejo. Un neurocoaching que salva vidas. Así es. Sí, sí, el año pasado hemos calculado que hemos salvado aproximadamente 3.000 vidas, ¿no? Es un Qué montón. bonito. Oye, qué maravilloso. Cuando estás contando lo que estás contando, Mauricio, me viene a la mente, ¿esto se podrá trasladar al mundo empresarial? Yo estaba pensando inmediatamente en un líder de una gran empresa que está tomando decisiones. En cierto modo, podremos llegar posiblemente en algún momento a que consigamos acceder a esa cabeza, a la cabeza de ese líder y podamos saber si en ese instante está tomando decisiones que son, o dicho de otra manera, si ese es el mejor momento para tomar decisiones o posiblemente hay que hacerlo en otro momento, dependiendo del estado emocional en el que nos encontramos. ¿Tú crees que llegaremos a eso? Pues ya estamos en eso, ¿no? Ya estamos en eso. Qué Definitivamente, bueno. sí, sí, sí. Existen muchos simuladores sobre lo que son las condiciones de los negocios, ¿no? Donde tú puedes entrar data y el software te va a calcular qué es mejor y en qué momento, ¿no? Pero esas son decisiones que pueden ser más de orden racional. Y Claro. lo que ya estamos trabajando con muchas organizaciones, notamente para, digamos, personas que tienen mucha exposición a los medios o que tienen que hacer conferencias a sus equipos de ventas o demás, trabajamos mucho sobre los estímulos que están generando en la audiencia. Y para eso trabajamos, por ejemplo, con eye trackers y face readers, que son cámaras de tipo 4K Sí. que ponemos, unas enfocadas en el profesional que está dando la conferencia y otras cámaras en el público, Ujú. ¿no? Y después, digamos, de la conferencia se toma toda la data y se analiza cuáles fueron los resultados del estímulo que genera con respuesta emocional de parte de los participantes para ver cuál ha sido el mejor momento, el peor momento, el momento en el cual perdió la atención de todos y tal vez también ver el PowerPoint, cuál es el momento más crítico y no. Y con esto calculamos realmente entonces qué posibilidades de mejoras hay y el proceso de entrenamiento del líder, ¿no? Oye, qué apasionante todo lo que estás contando, de verdad, Mauricio. Es como descubrir los momentos de oro, Sí, sí, los momentos totalmente. de mayor impacto, ¿no? Igual que en la televisión cuando se consigue el minuto de oro, o, Así cu- es.
O cuando un Eh, político está en escena y en ese momento se le enciende una lucecita en su estrado y sabe que está ahora mismo transmitiendo para todos los canales de todas las televisiones en directo, ¿no? Oye, qué mundo más apasionante en el que vivimos y oye, estás en primera línea de vanguardia, ¿eh? Sí, De la ese verdad que mundo, ¿eh? es totalmente. De hecho, hay muy pocos especialistas en esta materia porque conlleva realmente poder llevar a cabo estudios y muchas Claro. investigaciones para poder aplicarlo, ¿no? Y los neurocoaches que preparamos reciben ya todas estas investigaciones que ha hecho el Institute of Neurocoaching ya para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Y Ujú, los resultados son extraordinarios. De hecho, ponemos mucho énfasis en el éxito de nuestros neurocoaches, por lo cual ujú. los preparamos no solo en poder desarrollar potentes sesiones de coaching con neurociencias, sino que a su vez los preparamos para que puedan construir un plan de negocios, saber cómo realizar su plan de marketing, cómo poder realmente tener la exposición que requieren tener para ser exitoso en esto, porque hemos hecho un estudio muy interesante a nivel Latinoamérica y Sí, fíjate que hemos descubierto que no importa de cuál escuela de coaching la persona se haya formado, lo que hemos descubierto es que más del 92% de los coaches certificados no viven del coaching. Es decir, vaya. que no lo hacen profesión, ¿no? Y no lo hacen profesión porque no encuentran la manera de hacerlo, ¿no? La parte interesante es que el mercado nos demuestra lo contrario, nos demuestra que faltan Que lo coaches. demanda, claro. Ujú. Claro, faltan, pero no se están encontrando. Entonces, las formaciones, hemos encontrado, digamos, que las formaciones en certificación como coaches, independientemente de la escuela en la cual estés, siguen siendo formaciones incompletas a la hora de preparar a la persona en ser exitoso en su profesión. Y es ahí donde abordamos también una de las tareas más importantes, que es, ok, sé competente y luego sé competente en las sesiones de coaching y luego sé competente en venderte y en venderte de la mejor manera, ¿no? De la Claro. mejor manera. Muchos coaches regalan sus tiempos, sus horas, no saben cobrar, no saben poner un precio, les cuesta el número, entre otros factores que hacen que puedan perder la oportunidad de ayudar a muchas más personas. Qué bonito. Claro, estás hablando la carencia del marketing, ya sea offline, marketing online, y Totalmente. esa presencia digital que evidentemente es muy necesaria, ¿no? Claro que sí. Pero que, como bien dices, pues realmente el mercado lo demanda, ¿no? Y hay muchas personas y muchas historias de vida que hablan que gracias al coaching realmente su vida ha cambiado. Y hay un antes y un después. eh, Totalmente. hay un antes y un después. Saliéndonos un poquito del terreno científico por un instante, Correcto. ¿por qué es importante que busquemos el océano azul? Bueno, podríamos llamarlo océano azul, pero a su vez yo creo que también el océano rojo es interesante de poder explorar, porque si no has nadado en el océano rojo, difícilmente puedes encontrar el océano azul. Sí, Entonces, ambas cosas se complementan y es un poco la ironía un poco de la vida, yo creo, porque para poder extrañar a alguien tienes que haber convivido con esta persona, ¿no? claro, Para poder de alguna manera recordar, tienes que estar lejos de esas personas y así sucesivamente, ¿no? No hay luz sin día, no hay eh, perdón, día sin noche, bien, etcétera. sí, no Todos sé, los sí, opuestos son importantes y se tienen que de alguna manera complementar. Entonces, el océano azul es interesante, pero también es dificultoso. claro, Cuando tú te vas a un mercado que es completamente virgen, para darte una idea, todos los esfuerzos de penetración de mercado son muy claro, costosos porque nadie está haciendo ruido acerca de lo que estás haciendo y, y de alguna manera tienes tú que ver cómo te puedes ir desplazando de a poco desde el Océano Rojo en degradé hasta el océano azul, ¿no? Es un plan. Yo creo que no podemos saltar de manera directa al océano azul.
si es que no tienes las espaldas para hacerlo, ¿no? Necesitas haber aprendido a nadar para eso. Claro. Sí, además que en definitiva el océano azul es un espacio temporal, ¿no? Y coyuntural, Sí, es que al correcto. final, tarde o temprano, pues desaparece. Gran parte de la calidad de nuestra vida, Mauricio, depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Sí, es mi frase favorita. Lo sé. Me encantó que me encontraras. Sí, totalmente, porque, a ver, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Sería la pregunta que puede estar antes, ¿no? Y entender cómo nosotros razonamos, ¿no? O racionalizamos sobre el mundo a nuestro alrededor, es lo que nos va a hacer exitosos. Si nosotros no nos planteamos las preguntas correctas, difícilmente vamos a encontrar respuestas correctas, ¿no? Si en vez de preguntarnos, por ejemplo, si tienes un conflicto con alguien, en vez de preguntarte qué parte de responsabilidad tengo yo en lo que me está ocurriendo, afirmas a tu cerebro es culpa del otro, pues nunca vas a progresar. Claro. Por ende, el diálogo interno es la clave para poder retarnos en analizar desde otro ángulo lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso que es importante. Qué bien. ¿Y qué necesita un ser humano para tomar acción? Bueno, lo que necesita es encontrar el valor del objetivo. Yo creo que muchas personas se plantean objetivos que pueden sonar muy interesantes, porque está en el pensamiento colectivo o está bien catalogado. Por ejemplo, ser emprendedor. Yeah, todo el mundo quiere ser su propio jefe, hay mucha emoción, mucho anhelo, mucha excitación. Cuando yo voy o doy mis conferencias en universidad y digo, bueno, ¿quiénes de ustedes quieren tener su propio negocio? Todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y después Sí. pregunto, ¿quiénes de ustedes quieren ser líder? Todo el mundo levanta la mano. Y les pregunto, ¿pero qué están dispuestos a dar a cambio? ¿No? Ay, qué pregunta. Porque conlleva justamente el tener que dar tiempo, invertir en ti y una serie de cosas. Y no lo vas a hacer si es que realmente no lo valoras, no valoras tu propio objetivo. Es decir, si no estás enamorado de tu objetivo, no vas a tomar las acciones. La mayoría de la gente saben lo que tienen que cambiar en sí, ¿sí? Hasta algunos saben cómo, mas no lo hacen, porque simplemente no valoran el objetivo. Es decir, una persona que sabe que, por ejemplo, tiene que ejercitarse más, ¿sí? Porque su sistema lo requiere, ¿no? Porque lo han diagnosticado tal vez alguna enfermedad que podría generarse. Pues no lo hace porque simplemente no le encuentra aún el valor hasta el día en el cual le dicen o lo haces o te mueres. Claro. Ahí cambia todo, porque hay un factor tiempo. Por ende, hay dos factores que nos empujan a tomar acciones. Uno es el valor que nosotros tenemos frente al objetivo y el segundo es el factor tiempo. Eh, si no hay un factor tiempo, entonces no hay una meta. Podríamos tener un objetivo, pero un objetivo sin fecha no es una meta. Claro. Y lo que necesitamos es trazar una meta que sea consecuente, ¿no? Por ahí va. Qué bien. Hay una de las cosas que a mí más me interesa y en las que más pues leo, investigo y me interesa muchísimo, cuando vamos a suponer que el ser humano toma acción, ¿no? Y se pone en marcha. eh, Desde el punto de vista de la neurociencia y desde el punto de vista del neurocoaching, eh, ¿cómo, cómo entendemos la fuerza de voluntad? ¿Por qué unos seres humanos tienen fuerza de voluntad y tienen una capacidad para mantener esa acción de manera constante y otros no? ¿Qué les diferencia bajo tu punto de vista? Bien. Eh, a ver, la fuerza de voluntad va a depender digamos, tu concepto de voluntad, de lo que es voluntario, por ende, lo que tú deseas, de tu anhelo, ¿de acuerdo? Podríamos estudiarlo desde lo que es la parte de la resiliencia, para darte una idea, que conlleva justamente uno de esos valores, que es esa fuerza de voluntad para avanzar, ¿sí? Eh, Nuevamente, podemos separar dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver
que es el opuesto a la resiliencia, que podría ser la inferencia, ¿no? El sentirse inferior, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo tiene mucho que ver con la propia estima que tenemos acerca de nosotros mismos y lo que buscamos conseguir. Por ende, cuando trabajamos, digamos, sobre la fuerza de voluntad, nuevamente lo que tenemos que hacer es elevar el valor, ¿no?, de este objetivo. Una de las maneras de hacerlo es, sería estimulando la pasión, ¿de acuerdo? Ah, qué Lo que bien. nos apasiona, podemos pasar horas haciéndolo, Claro, ¿no? O sea, acá podríamos estar horas, tú y yo conversando seguro, sí. y felices de la vida y sin mirar el reloj. Um, pero entonces hay la pasión que mueve mucha energía, mucha emoción, mucha voluntad, muchas ganas y que te hace olvidar inclusive ciertas necesidades básicas como el hambre, el sueño, entre otras, pues, ¿no? O sea, cuando estás enamorado de una chica, pues tal vez no duermes y haces 50 cosas para atraerla, ¿no? Entonces, esa es la pasión y el amor. Pero por el otro lado, otra de Ujú. las cosas que nos moviliza mucho es el miedo, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo también nos hace mover. Si no tuviésemos miedos, porque los miedos son naturales también, pues probablemente no existiera más la especie humana, porque Claro. el miedo es lo que nos ayuda a sobrevivir y es una linda manera de aceptar el miedo como un proceso de aprendizaje también, porque es muy respetado. Entonces, tú puedes movilizar a las personas en estos dos ámbitos. O lo mueves por pasión, o lo mueves en entendiendo cuál sería el miedo, o mejor dicho, las consecuencias de no tomar acciones. De no tomar acción. Ujú. Qué bien. Que ahí entra un poquito el dolor, ¿verdad? Sí, entra el dolor, claro. Entra el Entra, dolor. entra el grado de urgencia de actuar. Claro. Eso es lo que sucede. Bueno, Mauricio, estamos llegando al final. Es una delicia escucharte de verdad, desde el minuto uno hasta ahora. Eh, Feliz. de verdad, te agradezco mucho todos estos minutos. En todo este proceso y en todo este trabajo con el ser humano y en todo este camino de dar, compartir y aprender, ¿qué has aprendido tú en todo este camino? Wow, qué buena pregunta, David. Yo creo que, bueno, el aprendizaje es permanente, ¿no? Pero podría destacar varios factores que hacen quién soy yo hoy, ¿sí? Lo primero, yo creo que si me hubiesen enseñado o puesto más énfasis, eh, es entender de manera más holística el comportamiento humano. Es decir, poder usar eh, no solo, digamos, la percepción que uno tiene, sino que trabajar mucho en la parte psicológica del entendimiento del comportamiento, porque eso ayuda en mejorar las relaciones y más relaciones tienes, más oportunidades tienes en tu vida. Claro. Es un poco esa bola de nieve que podemos imaginarnos a la hora de construir relaciones. Lo siguiente que he podido aprender a nivel personal es realmente que si no estás haciendo lo que te gusta hacer, pues estás perdiendo tu tiempo. Eh, y que no existe tal cosa como realmente poder valorar lo que uno tiene. Yo creo que la riqueza del ser humano no reside en cuánto dinero tiene acumulado, ni cuántas posesiones tiene, sino que bien al contrario, cuanto menos cosas puedes necesitar. Es decir, desprenderse del pensamiento colectivo que para ser exitoso necesitas poseer para demostrar quién eres. La esencia reside en ser no solo feliz, sino que prepararse a ser exitoso para ayudar a otras personas. Yo creo que cualquier trabajo que puedas realizar, si no hay esa competencia de querer servir a los demás, entonces no estás agregando valor y solo estás sirviendo o nutriendo tu propio ego. Eh, el componente de sentirse tranquilo, en paz con uno mismo y por qué no decirle feliz, no es la acumulación tampoco de puros momentos de alegría, sino que es la sensación de progreso que podemos tener. Y esa sensación no tiene que ver con la capacidad económica, pero si haces bien tu trabajo, la capacidad económica va a seguir y te va a acompañar.
totalmente. Qué bonitas palabras, de verdad. Gracias por servirnos a todos los que te estamos escuchando, a mí el primero, que soy el primer afortunado, Mauricio. Y gracias por estos minutos, gracias por tu tiempo tan valioso. ¿Dónde te podemos encontrar o qué proyecto tienes así inmediato, muy cercano, que quieras compartir con nosotros y al que tenemos que ir rápidamente, por favor? Claro, pues bien. Bien, mira, lo que estamos desarrollando son varias giras que están en proceso. Una de ellas es el Master Training en Neurocoaching, que es la formación de neurocoaches profesionales. La próxima fecha es en el mes de febrero en Villavicencio, en Colombia, y la siguiente va a ser en el mes de junio en Portugal, Ah, ¿no? mira. Y va a ser en español, por si acaso. Ahí Todavía está mi cerquita, yo lo tengo portugués no está tan cerquita. bueno. Exacto, lo tiene cerquita. Ese es uno. Lo segundo es Leader Coach, que sigue también su gira. Es un programa muy potente, transformador, orientado hacia el liderazgo con herramientas de coaching. Y luego tenemos, ese sí es un proyecto que es de mucho corazón, se llama Padres Coach. Ay, qué bien. Um, es una gira, es un libro, es una conferencia, es un proceso de formación para todos los padres, tutores, que se acompaña también de neuroeducación. Hemos hecho un combinado de esas dos fuerzas para poder ayudar a crear relaciones efectivas y afectivas con nuestros hijos y así ir transformando la sociedad lo más rápido posible, ¿no? Queremos todos estar en una sociedad en la cual podamos sentirnos en confianza, ¿no? Qué Entonces, bien. esos son. Y nada, me pueden seguir en mi fanpage, que es Coach Mauricio Bock. Bock como rock, pero con B grande. Yo lo pondré todo en las notas del podcast para que te encuentren Buenísimo. fácilmente. Y yo solo te quiero, aparte de darte las gracias por estos minutos, te puedo decir que cuando tú te vas a la cama, estoy convencido que duermes muy tranquilo por lo que haces a lo largo del día y todo lo que compartes de tanto valor a tantas personas, Mauricio. Pues así es, y te agradezco muchísimo estos momentos y cuando quieras, feliz de ampliar la conversación. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para mi querida Lima. Otro. Un abrazo. Te esperamos Muchísimas. por acá también, David. Pues posiblemente en enero o febrero tengo un proyecto para ir allá. O sea que Ah, estupendo. yo estoy deseando, vamos, estoy contando los días y los meses. Fantástico. Bueno, te esperamos los brazos abiertos y con un buen ceviche y una Inca Cola. Eso. Y un pisco sour después. Y un pisto sabor después. Muchas gracias, Mauricio, por todo. Encantado. Muchas gracias. Cuídate. Igualmente, gracias.